Tres reyes se reúnen para discutir del por qué quieren adquirir el Santo Grial, el artefacto omnipotente que concede deseos en el anime de Fate Zero. Se nos muestran tres filosofías que parecen totalmente contrapuestas, pero que comparten un fundamento en común: gobernar a otros. Dos son consecuentes con sus actos y uno es un hipócrita. ¿Puedes identificar cuál es? ¿Cómo andan, fans del yaoi? Continuamos con el especial de 1000 suscriptores del canal. Yo les traigo un video que les debía hace mucho tiempo. Ah, David, ya era hora, al fin, nuestro video de Monte. Estoy muy contento. No, Loliconero 67, me refiero al mejor capítulo de toda la saga de Fate. Ah, ¿te refieres al capítulo de donde todos averiguamos que Astolfo de la saga de Apócrifa es un trapito? Ese día mi mundo cambió para siempre. Supe que Copito es más rico. Dame un segundo. ¡Akoni! ¿Qué putas quieres? ¡Akoni! Sí. ¿Cómo te bueno al canal? ¿Cómo que no sé, weón? Pues si tú lograste entrar, como que no. Bueno, ya, da lo mismo. Y no, Loliconero 67, yo me refiero a Fate Zero. Así que bienvenidos al análisis del capítulo de la charla de los tres reyes, donde obviamente este video va a estar plagado de spoilers de ese capítulo. Así que estás bajo tu propio riesgo. Así que sin nada más que agregar, Akoni, dale a la intro. 王とはな、誰よりも強欲に、誰よりも豪商し、誰よりも激怒する。清濁を含めて人の臨界を極めたるもの。そうあるからこそ進化は王を羨望し、王に見せられる。一人一人の民草の心に、我もまた王たらんと、同型の火が灯る。 Si quieres contexto y comértela sin pretexto, tengo dos videos donde hablo de este anime. Uno de por qué Fate Zero es mi anime favorito y el otro de la maldición del utilitarismo de Kiritsubo, que te los estaré dejando aquí arribita en una tarjetita, para que puedas ir a verlos y enterarte un poco de qué va el anime. Así que anda y dale like. Pero si ya los viste, entonces analicemos esta gran conversación. Gilgamesh, Arturia y Iskandar, este último también conocido como Alejandro Magno, se reúnen para ver quién es digno de poseer el Santo Grial, el artefacto mágico capaz de conceder cualquier tipo de deseo. Iskandar es aquel que los llama a la reunión para que discutan quién es realmente digno de obtener el Grial, es decir, discutir quién es el mejor rey para poseerlo. Acude a la diplomacia antes que a la guerra. No hay necesidad de derramar tanta sangre, dice Iskandar. Una representación muy buena de aquel discípulo de Aristóteles que representa. Prefiere el diálogo antes que el conflicto. Recordemos que en este anime al autor le gusta representar una filosofía casi en su totalidad. La primera en acudir al llamado es Arturia, quien parte conversando con Iskandar, mientras comparten un barril de vino. En ese momento llegaría el doradito, Gilgamesh, que al probar el vino le dice: ¿qué es esta bebida barata? ¿Realmente crees que puedes medir la calidad de un espíritu heroico con esto? A lo que Gilgamesh saca un vino con copas doradas que tenía guardado en su reino de los tesoros, diciendo: esta es la verdadera bebida de un rey. Los reyes la prueban y quedan sorprendidos de su calidad. Está realmente bueno y delicioso, dicen ambos. Solo lo mejor del mundo pertenece a mis tesoros, ya sean vinos o espadas, responde Gilgamesh. Y es aquí donde este partiría la discusión, diciendo que él quiere el Santo Grial porque le pertenece por derecho, es parte de sus tesoros. Entonces, ¿no tienes ningún tipo de deseo?, le pregunta Iskandar a Gilgamesh. Por supuesto que no, dice Gilgamesh. Pero debo castigar a aquellos que quieren hacerse con mis tesoros, es algo lógico. Iskandar le pregunta entonces qué justicia y qué razonamientos tienes para hacer eso. A lo que este le responde: la ley que yo promulgue como el rey. Es aquí donde ya podemos ver un poco la filosofía de este personaje. Él se ve a sí mismo como a Dios, o incluso si no se ve como Dios, se ve como un elegido por Dios. Es decir, es la representación de Dios en la tierra. Es aquí donde se vuelve interesante, porque si entendemos la idea de Dios como el fundamento último de las cosas, y como este se ve a sí mismo como el pulento o como un elegido para representarlo a él en la tierra, todo lo que diga el rey o Dios es ley. Él está por encima de cualquier ser humano del planeta. Además, vimos que Gilgamesh en realidad no desea nada del Grial, ya que como ve que todos los tesoros del mundo le pertenecen, ya sea por un mero derecho divino, aquellos que están luchando en la guerra por el Santo Grial son simplemente unos ladrones que quieren hacerse con su reliquia. Le están robando básicamente a Dios, y como le estás robando a Dios, obviamente te va a castigar. Ante esto, Iskandar dice: oh, ya veo, entonces la única opción que nos queda es chocar espada. No. Aquí Arturia interrumpe y dice: rey de los conquistadores, ¿reconoces que alguien más puede esgrimir un argumento correcto para reclamar el Santo Grial y sin embargo osas a tomarlo por la fuerza? Entonces, ¿por qué motivo buscas el Santo Grial?
A lo que nuestro personaje se toma un vaso al seco como lo hombre y sonrojado dice: quiero reencarnar. Waver, que es su maestro, enojado, corre y le dice: oye, weón mentiroso, ¿no que queríais conquistar el mundo? E Iskandar lo manda a volar sacándolo de la conversación. Este responde que quiere tener una vida de verdad de nuevo como humano, porque es la única forma correcta de vivir la experiencia de la conquista. Podríamos decir incluso que para Iskandar el fin, que sería la conquista total del mundo, no es lo más importante. Él aprecia mucho la experiencia que va teniendo en el camino junto a sus camaradas. Incluso puede llegar a valorar más estas experiencias vividas que alcanzar la meta en sí. Esto es similar a cuando te dicen que lo importante no es el sueño, sino el camino recorrido para alcanzar ese sueño. Algo similar a cómo va a terminar One Piece cuando Ichiro Oda le diga a todos sus fans: el verdadero One Piece no era el tesoro, sino los amigos que hicimos en el camino. Aquí podríamos decir que Iskandar, o también conocido como Alejandro Magno, puede ser interpretado como un personaje que encarna la eudemonía aristotélica. Obviamente si Alejandro Magno era discípulo de Aristóteles. En su búsqueda de la grandeza y la realización personal que está buscando. Su deseo de conquistar el mundo no es simplemente por una ambición egoísta, sino por alcanzar un sentido de plenitud y excelencia, tanto para él como para su pueblo. Ve el poder y el liderazgo como caminos para florecer y alcanzar dicha grandeza, y comparte ese sueño con quienes lo siguen. Él no reclama a quienes no deciden seguirlo, pero los insta a hacerlo para que puedan alcanzar una grandeza como personas. Ante todo esto, Arturia responde: un rey no debería actuar de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las razones que debería seguir un rey para gobernar según ella? Ante esta pregunta, Arturia responde que desea salvar a su pueblo, a su patria, con el Grial, y con eso cambiar el destino de la destrucción de Bretaña. Ante esta respuesta, Gilgamesh comienza a reír, e Iskandar la mira con un semblante serio y le pregunta: ¿estás diciendo que borrarías la historia que tú misma has forjado? Saber, frustrada, responde: ¿de qué se ríen? La patria por la que di mi espada, la patria por la que di mi vida fue destruida. ¿Por qué les parece extraño que llore por ella? Y de una manera irónica y brillante, Gilgamesh hace burla de ella y le dice: oye, Iskandar, ¿escuchaste lo que está diciendo esta niña? Se llama a sí misma rey y dice que dio su vida por el país. Tremendo weón. Saber, atónita y frustrada, dice: ¿qué derechos tienes a burlarte de mí? Un rey debe estar preparado para sacrificarse por su pueblo si eso le da prosperidad al reino. En toda esta escena, Iskandar ha estado muy serio mirándola, y ante esta rabieta le responde: te equivocas, un rey no se sacrifica. Su país y sus súbditos se ofrecen como sacrificios para el rey, no al revés. Pero eso es tiranía, responde Arturia. E Iskandar le responde de vuelta: somos héroes porque somos tiranos. Analicemos esta parte. Si ya vieron mi video pasado de Code Geass, donde toco qué es el poder político y cómo se fundamenta, te recomiendo encarecidamente que vayas a verlo ahora ya. Se darán cuenta que acá Iskandar tiene razón. La forma de poder político que está representada en el anime es la monarquía. Las personas ceden su voluntad y su guía a la voluntad del rey. Es él que les proveerá una identidad y un sentido a sus vidas desde que lo legitimaron para ello. Acorde a esto, Iskandar vive consecuentemente con este hecho. Sabe que está mal y no lo niega. Sabe que las demás personas son medios a sacrificar para que él pueda alcanzar sus fines. Él lo acepta y por eso se proclama como un tirano. Si un rey se arrepiente de su reinado o del destino mismo, no es más que un tonto y un hipócrita. Es incluso peor que un tirano. Son las palabras que termina diciendo Iskandar en la discusión hacia Arturia. Saber, enojada y frustrada, le recrimina: sí, pero Iskandar, cuando tu reinado terminó, tus herederos fueron asesinados y tu imperio se dividió en 3 partes. ¿No te lamentas de que terminara de esta manera? A lo que este le responde que no. Si eso sucedió debido a sus decisiones y al sacrificio de sus súbditos, entonces era inevitable. Lamentaré las pérdidas, derramaré lágrimas, pero jamás me arrepentiré de ello y jamás desearé deshacer aquello. Un acto tan estúpido como ese solo sería un insulto para aquellos que lucharon junto a mí en aquella época. Me gusta cómo se representa a Iskandar porque él en ningún momento intenta quedar como alguien bueno o que está haciendo el bien. Simplemente está diciendo que él no es hipócrita con su posición. Arturia le responde que un rey no debe ignorar a los débiles y debe ejercer un reinado justo con leyes justas. Iskandar ante esto le responde: ¿eres entonces un rey esclavo de esta justicia? Y ella responde que acepta eso, y un rey debe sacrificarse a sí mismo por ello. Además agrega que Iskandar llegó al poder solo para satisfacer su interminable codicia. Un rey que no sea codicioso no puede ocupar el trono, responde Iskandar. Seguramente fuiste una santa inmaculada en vida, pero ¿quién puede admirar el camino espinoso de los mártires?, responde este. Creo que antes de continuar con el diálogo es necesario analizar a Saber para que no lleguemos a malos entendidos y a contradicciones. Teniendo claro que el poder político funciona en base a la heteronomía, es una estupidez intentar hacer el bien a través de este, ya que como hemos visto utiliza a los demás como medios para alcanzar fines. Pero David, ¿dónde me explicaste esto?
Yo esto lo expliqué, lo Liconero 67 en el video pasado de Code 10, que parece que incluso hasta que participaste no estuviste atento en ningún momento. Es que yo no suelo pensar mucho. Lo sé, lo Liconero 67, lo sé. Por lo tanto, no puede haber justicia o un bien que parta de esta premisa contradictoria. El bien tiene que venir necesariamente de la autonomía de los individuos, ya que ellos son responsables de sus propios actos. Lo que hace Arturia es ella ser la representación de lo que es, entre comillas, bueno o del bien, gobernando a los demás, siendo ella la que carga con el peso y las acciones de los demás, es decir, responsabilizarse por los actos de otros. Suena difícil de entender, pero veámoslo de la siguiente manera con un ejemplo. Supongamos que Superman quiere salvar a todo el mundo de todas las cosas que podríamos considerar malas, el hambre, el crimen, etc. Superman se daría cuenta que no podría acabar con todo el mal en el mundo o con el hambre. ¿Por qué? Porque les estaría enseñando a las personas que él es el que les proveerá el bien o la comida. Las personas esperarían que Superman se hiciese cargo de ellos. Incluso aunque él sea Superman, no puede estar en todas partes a la vez. Asumir aquella responsabilidad es imposible para un solo hombre, inclusive para Superman. Aunque esta pueda ser su principal preocupación, tiene que ver dónde radica el problema y cómo solucionarlo. Hay un viejo refrán que dice: dale a un hombre a un pez y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda su vida. Este pequeño refrán nos dice y nos inspira a ser autónomos y valernos por nosotros mismos. Los seres humanos somos lo suficientemente fuertes para hacer lo que sea si nos lo proponemos. Es muy fácil ceder la responsabilidad de mis actos a un tercero, pero requiere verdadera valentía y agallas ser responsable de nosotros mismos. Y esta es la única manera de poder hacer las cosas bien, de hacer lo correcto. Bien, le gustó mi ejemplo Superman, soy súper creativo. Bueno, en realidad este ejemplo ya existe, no es mío. Lamento decepcionarlo. Hay un cómic que lo explica que se llama Superman Peace on Earth. Es muy bueno y lo recomiendo encarecidamente porque se toca este tema. Aunque Saber no llega ni de cerca a esta conclusión tan basada. Pero quería buscar una excusa para hablar de Superman. Y como en mi video, pongo lo que se me cante las pelotas. ¿Escuchaste, Connie? Bien, continuemos. Esta condición contradictoria de Saber hace que al final sea un camino espinoso de un mártir, un sinsentido. Saber es una utilitarista a final de cuentas, es la cara de la otra moneda de su maestro Kiritsugu. Ella es el medio a ocupar para alcanzar, entre comillas, el bien, y por eso su vida es bastante triste. Es una vida llena de contradicciones, y esto se ve reflejado incluso en la discusión que tiene con su maestro Kiritsugu, cuando hablan sobre la guerra y que la guerra sin honor básicamente es una matanza sin sentido, y Kiritsugu le responde: la guerra es una matanza sin sentido. Y ustedes buscan blanquearlos con sus estupideces, con cosas de honor, héroes, etc. Cuando al final de cuentas son poderes políticos enfrentados para ver quién tiene razón, mandando a personas inocentes a morir entre medio de ellos. Y es por esto mismo que Iskandar le tiene mucha lástima. Y aquí probablemente me meta con un grupo de fanboys de cierto youtuber, porque hay un youtuber que llamó Kantiana a Arturia y a Iskandar superhombre. Yo cuando quedé esto quedé como muy XD, porque supuestamente en el video se asesoró. A ver, yo tampoco soy el mega ultra experto de filosofía, pero intento fundamentarme de la mejor manera posible. Y Arturia no puede estar más alejado de Kant, porque ella no vela por la autonomía y porque los demás sigan el bien, que sería como el caso kantiano. Solo ve que ella es la única que puede hacerlo y debe sacrificarse y hacerlo todo por los otros, asumiendo una carga que no le corresponde. Es como si yo dijese, por ejemplo: oh, ese tipo de ahí mató a una persona inocente por mi culpa, porque yo no alcancé a llegar. Siento que yo estaba en otro país. No, weón, no. El culpable ahí es aquel que cometió el crimen, no tú. Además, a Saber no le importa que lo utilicen como medios y con ello logran alcanzar, entre comillas, un bien. Es por esto mismo que es utilitarista, al igual que Kiritsugu. El fin justifica los medios, siendo en este caso ella el medio a utilizar para alcanzar ese fin. No hay nada más alejado de Kant que eso. Su reino de Inglaterra fracasa porque al no actuar correctamente intentando hacer el bien a través del mal y la heteronomía, cuando ella muere su pueblo no tiene a alguien que se haga responsable de ellos. Lo que desencadenó hambrunas y guerras en su reinado. Eso lo llevó incluso a ganarse el odio y resentimiento de su amigo Lancelot. Por eso quiere el puto Grial, porque su manera de hacer las cosas es tan contradictoria e imposible que requiere de algo omnipotente que solucione dicha contradicción. Por otro lado, tenemos a Iskandar, que es la representación viva de las enseñanzas de Aristóteles. No sé cómo pudo relacionarlo con el superhombre. A ver, quizás se quisiera relacionarlo un poco con la voluntad de poder, pero es que tampoco tendría mucho sentido porque él mismo reconoce muchas veces que las cosas que está haciendo está mal. Pero las hace igual porque son necesarias para poder alcanzar su florecimiento máximo, que es la conquista. De hecho, esto encarna muy bien lo que viene siendo como la virtud de Aristóteles, que es un equilibrio entre el exceso y la carencia.
Podríamos decir que Iskandar encarna este equilibrio. Su ambición no es meramente egoísta ni desmedida, en un sentido de que le da lo mismo a su gente y su súbdito y que quiere lograr la meta a cualquier costo. Él mismo dice llorar por ellos y lamentarse varias veces. Él no es un déspota que oprime sin razón, sino un conquistador que guía a su pueblo hacia la realización de un sueño ambicioso, compartiendo su visión y conectando con ellos a nivel emocional. Este equilibrio entre la ambición personal y lealtad compartida es lo que convierte en un líder virtuoso de tipo aristotélico, donde en la conquista tanto él como sus súbditos pueden alcanzar la tan amada eudemonía o felicidad. Él vive con lamentos, sí, pero no arrepentimiento. No viene tampoco a imponer una moral o una ética nueva como sería en el caso del superhombre. Si quisieras calzarlo con el concepto de superhombre, pienso que sería demasiado overthinking, así que como que no calza por ningún lado. En cambio con Aristóteles calza bastante bien. Así que ahora volvamos al anime. Iskandar vuelve con uno de los discursos más buenos de toda la serie, diciendo lo siguiente: un rey debe ser más codicioso, reír más fuerte, llorar y enfurecerse más que cualquiera. Por lo tanto, un rey debe inspirar envidia y admiración a sus seguidores. También debe iluminar cada uno de sus corazones y hacer que deseen ser como él. Oh, rey de la caballería, quizás tu justicia y tus ideales salvaron una vez a tu reino y a sus habitantes. Pero, a final de cuentas, ¿qué pasó con esos súbditos que salvaste? Salvaste a tus súbditos, pero nunca los guiaste, nunca les mostraste cómo debería actuar un rey. Los abandonaste cuando se perdieron y por eso perecieron. No eres un rey de verdad, eres prisionera del ideal de que un rey existe para los demás y no para sí mismo. No eres más que una niña inocente. Saber ante esto se quedó con la cara atónita porque sabe que tiene razón, su pueblo murió por culpa de ella. No puedes pretender hacer justicia y hacer el bien a través de un reinado. ¡Boom! Humillá pa' casa, Saber-pete. Iskandar tiene razón, pero no se confundan. Iskandar sigue siendo malo. Él conquista y mata y destruye personas inocentes por su sueño, pero no es hipócrita, no busca blanquear su posición de rey ni nada por el estilo. Él sabe que es un tirano, él sabe que es un criminal, pero es consecuente con ello. No vive blanqueándolo con ideales estúpidos como lo plantea Saber. La charla concluye con Iskandar diciéndole que no la reconoce como un rey y que por favor despierte de ese sueño tan triste y contradictorio. Pero David, mucho plan de Iskandar y Saber, ¿cuándo vamos a hablar de mi papucho hermoso Gilgamesh? Bueno, ya que lo mencionan los Licoreros 67, aquí podemos ver que Archer le dice a Saber que no lo escuche, que lo que ella está haciendo está bien y que siga con ello. Este disfrutará mucho verla recorrer ese camino espinoso y lleno de dolor y sufrimiento, incluso puede que termine agarrándole cariño. Mientras se ríe en el proceso, Gilgamesh vive del placer, es un hedonista en el más puro sentido de la palabra. El hecho de ver sufrir en esa contradicción interna e insoluble que tiene Saber hizo que se interesara por ella y le da placer ver cómo ella nunca logrará su meta. Vivirá en una especie como de eterno sufrimiento, por eso dice cuando eso pase, él la hará suya, para controlarla a su disposición. La ve como un juguete en la práctica, para satisfacer sus deseos internos. Uff. ¿Y qué les puedo decir? Puta, que es bueno este anime y me da gusto ver cómo dejan siempre mal parada a Saber, es como un placer culposo. Yo diría que Fate Zero es lo mejorcito que tiene la saga Fate. Quizás Heaven Fields con Stay Night estén bien, son entretenidas, pero no tocan estos tópicos en profundidad. De hecho, yo personalmente catalogaría esta obra como una buena obra, porque además de ser entretenida, tiene un buen mensaje con la crítica del utilitarismo del protagonista y de Arturia, además de que critica un montón de otras cosas como el determinismo, etc., incluso la idea de Dios. Pero quizás el final de Chiro con ser un héroe de la justicia no me convence, porque al final Chiro termina siendo lo mismo que Kiritsugo o lo mismo que Arturia, mejor dicho. Pero en fin, espero que les haya gustado este tercer video del especial de mis suscriptores y cómo agradecerle a ustedes por acompañarme en esta travesía en YouTube. Agradecer también a Connie por sus ediciones gays, y si vienen muchos más videos, ahora la meta será llegar a los 10.000 suscriptores. Denle like, suscríbanse como dicen los lolos y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Ah, por fin David vas a sacar nuestro video de Monster! ¡Chao, concha tu madre!